Hola, hola y muy bienvenidos a esta nueva edición de Lee conmigo la Biblia hoy jueves 25 de febrero del 2021 para este día número 56 que llevamos junto a la palabra de Dios. Mi nombre es Andrea, te doy la bienvenida por estar nuevamente con nosotros uniéndote a la lectura de la palabra de Dios en este desafío de este 2021. Gracias a todos por los mensajes, porque realmente hacen que este humilde proyecto que nació en un momento determinado del año pasado siga creciendo, siga avanzando. Así que te recuerdo que puedes compartir este material con cualquier persona que consideres le pueda ser útil. Así que sin más demoras, nos vamos a compartir nuestro devocional del día de hoy. Y nuestro devocional se titula ¿Cómo sacar mayor partido a tu vida? La gente suele preguntar cómo era la Madre Teresa. Esto lo escribe Shane Claiborne en su libro La Revolución Irresistible. A veces es como si te preguntaran si brillaba en la oscuridad o tuviera una aureola. Era pequeña, arrugada y preciosa. Quizás incluso era un poco huraña, como una hermosa y sabia abuelita. Pero hay una cosa que nunca olvidaré: sus pies, los cuales estaban deformados. Cada mañana yo miraba sus pies y me preguntaba si sería que había contraído la lepra. Y un día, una hermana me explicó: sus pies están deformados porque nos donan la cantidad de zapatos justos para todo el mundo, y a la madre no quiere que nadie le toque el peor par. Así que rebusca en el montón para conseguírselo para ella. Lo que ha deformado sus pies ha sido tantos años de hacer esto. Lo que ha deformado sus pies ha sido años de amar a su prójimo como a ella misma. Cuando se pregunta a la gente quién es la persona cuya vida admiran más, con mucha frecuencia la respuesta suele ser la Madre Teresa. Ella sacó el mayor partido a su vida. Es una paradoja, pues su vida consistió en negarse a sí misma, tomando su cruz para seguir a Jesús. La vida es un don extraordinario y maravilloso. En la Biblia se nos urge constantemente a no desperdiciar este don y sacar el máximo partido a nuestra vida. En el libro de Proverbios capítulo 6 aprendemos a dominar la autodisciplina. El libro de Proverbios te da la sabiduría práctica sobre cómo sacar el mayor partido a tu vida y evitar desperdiciarla cayendo en diferentes trampas. En el pasaje de hoy veremos dos ejemplos. La primera: domina tu economía. Nuestra economía es una de las áreas de la vida en la que requerimos autodisciplina. Siempre hay abundantes trampas y engaños económicos, tales como una deuda inmanejable, inversiones imprudentes y compromisos insensatos. El autor te urge a que, si te has metido en un embrollo financieramente, hagas todo lo que esté en tu poder para salir de esta situación tan pronto como sea posible, sin perder un minuto. Esto lo leemos en el verso 3 del capítulo 6 de Proverbios. Puede que tengamos que humillarnos o reconocer lo que hemos hecho mal. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestro poder para liberarnos de estas trampas. Si no enderezamos nuestra economía, esto puede tener un efecto muy perjudicial para nuestra vida y para la de otros. Lo segundo: domina tu tiempo. Podemos desperdiciar nuestra vida mediante la falta de autodisciplina. Si no rendimos cuentas, nos podemos volver fácilmente perezosos, lo que puede tener consecuencias desastrosas, según el verso 9 al 11. Podemos aprender autoliderazgo, como el de las hormigas, a las que nadie le dice qué hacer.
no tienen quien las mande, ni quien las vigile, ni gobierne, a pesar de lo cual trabajan muy duro. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Por supuesto, es importante dormir lo suficiente, pues nuestros cuerpos necesitan descansar, pero necesitamos ser cuidadosos para no desperdiciar nuestro tiempo en actividades improductivas. En Marcos capítulo 8 nos habla de entrega tu vida. Jesús advierte a sus discípulos contra la levadura de los fariseos y de Herodes. Levadura que era una metáfora común para expresar la inclinación al mal de los seres humanos, la cual, aunque parece una cosa pequeña, no obstante, corrompe a toda la persona. Los discípulos seguían sin comprender, pues estaban tan abstraídos por lo físico que no podían ver lo espiritual. No es que haya nada malo con las cosas físicas en sí mismas. Cuando el ciego quiso tocar a Jesús, este hizo algo muy físico. Escupió en los ojos del hombre y puso sus manos 2 veces sobre él. Oró 2 veces hasta que el hombre se sanó por completo. Esto nos anima a seguir orando más de una vez por aquellos que están enfermos. Finalmente los discípulos comprenden quién es Jesús. Ellos dicen, tú eres el Cristo. Cristos significa el ungido, el Mesías. En la época de Jesús se asociaba a este término particularmente con una expectativa de un nuevo rey davídico. No obstante, en el Antiguo Testamento los reyes, sacerdotes y profetas eran todos ungidos. Jesús es el cumplimiento y culminación de todos ellos. Él es el rey, el sumo sacerdote, el profeta. Aún así, el título de Mesías no era adecuado. Jesús prefería usar el título de el Hijo del Hombre, el cual era un título aún más majestuoso y por lo tanto más apropiado de él. Contenía la idea del sufrimiento que nos habla en Daniel capítulo 7, verso 21. El Hijo del Hombre era también una figura representativa que lo identificaba con los seres humanos. Después, Jesús comienza a hablar de la cruz. No podemos entender la cruz a menos que comprendamos quién es Jesús. Su enseñanza es tan paradójica, contraria a la lógica y sorprendente, que Pedro lo aparta a un lado para reprenderlo. Aquí se da un paralelismo con la sanación del ciego, la cual actúa como una parábola visual de la apertura de los ojos gradual que experimentaron los discípulos. Primero, los ojos de Pedro están abiertos en lo concerniente a la identidad de Jesús. Esto lo leemos en el verso 29. Pero solamente entendía a medias, no veía aún la misión de Jesús, que sí la leemos en el verso 31 y 32. Pedro puede ver, pero no puede ver completamente. Jesús tiene que explicar a los discípulos la extraordinaria paradoja que se da cuando queremos sacar el mayor partido a nuestra vida, y el que con su vida mostrará el ejemplo supremo de esta paradoja. Les dice que para sacar el mayor partido de tu vida, tienes que entregarla. Tienes que abandonar tu vida en su servicio y el del Evangelio. Quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía y por el Evangelio, la salvará. En contraste con esto, prosigue diciendo que es posible ganar el mundo entero, pero perder la vida. El actor Jim Carrey declaró lo siguiente: creo que todo el mundo tendría que hacerse rico y famoso para hacer todo lo que soñaron hacer, para que así puedan ver que esa no es la respuesta. Los mayores multimillonarios solamente poseen una porción del mundo. Jesús nos advierte que si nos sentimos tentados a ir por aquel camino, aun si llegáramos a la cima del éxito y ganáramos el mundo entero, podemos desperdiciar nuestra vida y perder nuestra alma.
Nos dice que el camino para ganar la vida es negarte a ti mismo, tomar la cruz y seguirlo. Las palabras negarte a ti mismo significa decirte que no a ti mismo. La vida cristiana implica un desafío de negación diaria. El mundo piensa que el camino hacia la vida consiste en no negarte a nada a ti mismo. Jesús dice que la verdad es precisamente lo opuesto. El camino para ganar la vida es negarte, tomar tu cruz y seguirlo. Tú has sido llamado al amor. Tienes que vivir para Dios y para los demás y entregarte a ti mismo. Dios cuidará de tu vida. La enseñanza de Jesús es radical y revolucionaria. Es lo exactamente opuesto a lo que esperaríamos. Pero aún así vemos cómo funciona en la práctica. Aquellos que buscan su propia satisfacción acaban desilusionados e insatisfechos, habiendo desperdiciado su vida. Aquellos que siguen la enseñanza de Jesús encuentran la vida en toda su plenitud. Éxodo capítulos 37 y 38 nos enseñan: sirve a Dios en el trabajo. Qué difícil muchas veces se nos puede hacer este tipo de lecciones. Para servir a Dios de todo corazón no hace falta que dejes tu trabajo. En la vida de Bezalel vemos un ejemplo de alguien que sacó el mayor partido a su vida sirviendo a Dios en su puesto de trabajo. Dios llena a su pueblo con el espíritu para el trabajo. Lo he llenado del espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos, para realizar toda clase de artesanías. Bezalel era escultor. Fue elegido por Dios para construir el tabernáculo. Respondió al llamado de Dios e hizo todo lo que el Señor le ordenó a Moisés. Trabajó en un equipo que incluía un diseñador llamado Ahoilab y logró grandes cosas para Dios. La clave de su éxito fue ser un hombre lleno del Espíritu de Dios. Es posible ser un músico, un escritor o un artista talentoso sin estar lleno del Espíritu. Pero cuando el Espíritu de Dios llena a gente para esas tareas, su trabajo adquiere una nueva dimensión y tiene un impacto espiritual mucho más grande. Puede ser así incluso cuando la habilidad natural del músico o del artista no sea particularmente sobresaliente y los corazones son tocados y las vidas cambiadas. Sin lugar a dudas, algo así ocurrió por medio de Bezalel. Y damos inicio así a la lectura de la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 6, versos 1 al 11. Hijo mío, si te has hecho fiador de tu amigo o te has hecho responsable de la deuda de un extraño, te comprometiste al dar tu palabra, tus propias palabras te atraparon. Como quedaste en manos de otro, hijo mío, haz esto para librarte. Corre, humíllate y acosa a tu semejante. No des sueño a tus ojos, ni te des un respiro. Escapa de esa trampa como un venado escapa de su cazador, como un ave escapa de su jaula. Perezoso, sigue el ejemplo de la hormiga. Mira lo que hace y aprende de ella. La hormiga no tiene quien la mande, ni jefe ni líder. Sin embargo, durante el verano reúne todo su alimento. Guarda su comida en la cosecha. Perezoso, ¿cuánto tiempo permanecerás allí acostado? ¿Cuándo te levantarás? El perezoso dice: necesito una siesta, me acostaré por un rato. Así te llegará la pobreza, como si un ladrón hubiera venido y se hubiera llevado todo. Seguimos nuestra lectura en el libro de Marcos, capítulo 8, versos 14 al 38. Los seguidores se olvidaron de llevar alimentos. No tenían más que un pan. Jesús les advirtió: tengan cuidado, protéjanse de la levadura de los fariseos
y de la levadura de Herodes. Entonces empezaron a decir entre ellos que no tenían pan. Jesús sabía lo que estaban hablando y les preguntó: ¿por qué dicen que no tienen pan? ¿Todavía no han entendido ni se han dado cuenta? ¿Son así de brutos? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿Acaso no se acuerdan de los milagros? Cuando partí los 5 panes para alimentar a los 5.000, ¿recuerdan cuántas canastas con pedazos de sobras recogieron? 12, respondieron ellos. Y cuando partí los 7 panes para los 4.000, ¿recuerdan cuántas canastas con pedazos de sobra recogieron? 7, respondieron ellos. Luego Jesús les dijo: ¿y aún así no entienden? Cuando llegaron a Betsaida, le trajeron a un ciego y le pidieron a Jesús que lo tocara. Jesús tomó al hombre de la mano, lo llevó hasta las afueras del pueblo. Allí escupió saliva en los ojos del ciego, lo tocó y le preguntó: ¿puedes ver algo? El hombre levantó la mirada y dijo: veo a la gente como árboles caminando. Entonces Jesús volvió a poner sus manos en los ojos del ciego. Luego el hombre abrió bien los ojos y pudo ver con toda claridad. Había recobrado la vista. Jesús mandó al hombre a su casa y le dijo: no entres al pueblo. Jesús y sus seguidores se fueron a los pueblos de la región de Cesarea de Filipo. Cuando iban por el camino, Jesús les preguntó a sus seguidores: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros que uno de los profetas. Les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Entonces Jesús les advirtió que no se lo dijeran a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que pasar por muchos sufrimientos y ser rechazado por los ancianos líderes, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Tendría que morir, pero a los 3 días resucitaría. Les dijo todo esto tenía que pasar y no les ocultó nada. Pero Pedro habló a solas con Jesús y comenzó a reprenderlo. Entonces Jesús se dio vuelta, miró a los seguidores y regañó a Pedro diciendo: largo de aquí, Satanás. A ti no te preocupan las cosas de Dios, sino las de la gente. Luego Jesús llamó a la gente y a sus seguidores y les dijo: si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa y por mi mensaje, la salvará. De nada vale tener todo el mundo y perder la vida. Nadie podrá pagar lo suficiente para recuperar su vida. La gente de hoy en día es infiel y pecadora. Si alguien se avergüenza de mí y de mi enseñanza ante esta gente, entonces yo también me avergonzaré de él cuando venga en la gloria de mi Padre con los santos ángeles. Marcos capítulo 9, verso 1. Jesús les dijo: les digo la verdad, algunos de los que están aquí no morirán sin antes ver el reino de Dios llegar con poder. Éxodo capítulo 37. Bezalel utilizó madera de acacia para construir un cofre que medía 110 centímetros de largo, 66 centímetros de ancho y 66 centímetros de alto. Recubrió de oro el cofre por dentro y por fuera, y le hizo un borde de oro a todo el cofre. Colocó 4 argollas de oro en las 4 esquinas del cofre, 2 a un lado y 2 al otro. Luego hizo unas varas largas de madera de acacia y las recubrió de oro. Metió las varas por las argollas del cofre para que se pudiera cargar. Luego construyó una tapa de oro puro. Medía 110 centímetros de largo
y 66 centímetros de ancho. Hizo 2 querubines de oro martillado y los colocó en la tapa. Puso un querubín en cada extremo de la tapa para que formaran una sola pieza. Los querubines estaban frente a frente mirando hacia la tapa y sus alas se extendían por encima cubriendo el cofre. Bezalel hizo una mesa de madera de acacia. La mesa medía 90 centímetros de largo, 44 centímetros de ancho y 66 centímetros de alto. La recubrió de oro puro y le hizo un borde de oro alrededor. Luego le hizo un marco de 7 centímetros de ancho y le puso una moldura de oro. Hizo 4 argollas de oro y las colocó en las 4 esquinas de la mesa, sobre las 4 patas. Las argollas estaban cerca del marco y se usaban para sostener las varas con las que se cargaba la mesa. Usó madera de acacia para hacer las varas y las recubrió de oro. Las varas eran para cargar la mesa. Lo hizo de oro puro. Los utensilios que estarían sobre la mesa, los platos, cucharones, jarras y tazones. Las jarras y los tazones se usaban para servir las ofrendas. Bezalel hizo el candelabro de oro puro. Hizo la base, el tronco, las flores, las copas y los pétalos de oro puro y los unió todo en una sola pieza. Tenía 6 brazos, 3 de un lado y 3 del otro. Cada brazo tenía 3 copas. Las copas parecían flores de almendra con su calidez y sus pétalos. El tronco del candelabro tenía 4 copas en forma de flor de almendra con su calidez y sus pétalos. Las copas estaban en el sitio donde se une cada uno de los 3 pares de brazos del candelabro. Las copas y los brazos formaban una sola pieza con el candelabro, el cual era de oro puro martillado. Bezalel construyó 7 lámparas con sus tenazas y platillos de oro puro. Usó 33 kilos de oro puro para construir el candelabro y todos sus accesorios. Construyó con madera de acacia el altar para quemar incienso. Era cuadrado y medía 44 centímetros de largo por 44 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto. Tenía cuernos que formaban una sola pieza con él. Le recubrió de oro puro por los lados, la tapa y los cuernos, y le puso un borde de oro alrededor. Hizo 2 argollas de oro y las colocó bajo el borde en los 2 lados del altar, una frente a la otra. Las argollas servían para sostener las varas con las que se cargaba el altar. Hizo 2 varas de madera de acacia y las recubrió de oro. Luego hizo el aceite santo de consagrar y el incienso aromático. Ambos los preparó tal como lo hubiera hecho un perfumero. Éxodo capítulo 38. Bezalel hizo el altar para las ofrendas que deben quemarse completamente con madera de acacia. Era cuadrado y medía 2.2 metros de ancho por 1,3 metros de alto. Le hizo 4 cuernos en sus 4 esquinas, los cuales formaban una sola pieza con el altar y los cubrió de bronce. También hizo de bronce todos los utensilios del altar: las portacenizas, las palas, los tazones, las tenazas y los braseros. Le hizo también una rejilla de bronce y la colocó bajo el borde del altar para que quedara a media altura. Hizo 4 argollas de bronce y cada una de las 4 esquinas de la rejilla de bronce le colocó una argolla para pasar las varas por ella. Hizo varas de madera de acacia para el altar y las recubrió de bronce. Metió las varas entre las argollas a ambos lados del altar. Estas varas se usaban para cargar el altar. Bezalel hizo el altar hueco y con tablas a los lados. Hizo de bronce el lavamanos y su base. Utilizó el bronce de los espejos que habían donado las mujeres
que servían a la entrada de la carpa del encuentro. Luego hizo el patio. El lado sur tenía una pared de cortinas de 44 metros de largo. Las cortinas las hizo de lino fino. Los 20 postes y 20 bases eran de bronce, pero los ganchos de los postes y los anillos eran de plata. El lado norte también tenía una pared de cortinas de 44 metros de largo con 20 postes y 20 basas de bronce. Los ganchos de los postes y los anillos eran de plata. En el lado occidental del patio había una pared de cortinas de 22 metros de largo con 10 postes y 10 bases. La parte del frente del patio, que queda al oriente, medía 22 metros de largo. Uno de los lados de la entrada tenía cortinas de 7 metros de largo, 3 postes y 3 bases. El otro lado también tenía cortinas de 7 metros de largo, 3 postes y 3 bases. Todas las cortinas alrededor del patio eran de lino fino. Todos los postes que había alrededor del patio tenían sobre ellos una tapa de plata. Las bases de los postes eran de bronce, los ganchos y sus anillos eran de plata. Todos los postes tenían anillos de plata. La cortina que cubría la entrada del patio estaba hecha de tela azul, morada y roja y de lino fino. Medía 9 metros de largo y 2 metros de alto. Tenía la misma altura que las cortinas que estaban alrededor del patio. La cortina la sostenían 4 postes y 4 bases de bronce. Los ganchos de los postes eran de plata y la parte superior de los postes estaban recubierta de plata. Todas las estacas de la carpa sagrada del patio eran de bronce. Por órdenes de Moisés, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, los levitas llevaron la cuenta de los materiales de la construcción de la carpa sagrada. Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, hizo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés que hiciera. Con él estaba Ahoilaf, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, que era artesano, diseñador y recamador de tela azul, morada y roja y lino fino. Todo el oro que se ofrendó para la construcción del santuario pesaba cerca de 1 tonelada conforme al peso oficial del santuario. La congregación contribuyó con un total de 3,5 toneladas de plata, según la medida oficial. El censo de los varones de 20 a más años de edad dio una cifra de 603.550, cada uno de los cuales dio 6 gramos de plata conforme al peso oficial del santuario. Se dispuso de 3.300 kilos de plata para hacer las bases del santuario y las bases de las cortinas. Como hicieron 100 bases, emplearon 33 kilos de plata por cada una. Se emplearon 20 kilos de plata para hacer los ganchos y los anillos de los postes y las tapas de plata de encima de los postes. El total de bronce que se ofrendó fue de 2.340 kilos. Ese bronce se utilizó para hacer las bases de la entrada de la carpa del encuentro. También se usaron bronces para hacer el altar, la rejilla, las herramientas y los utensilios del altar. También se usó para hacer las bases alrededor del patio y las bases de la entrada del patio. Además, se empleó para hacer todas las estacas de la carpa sagrada y del patio alrededor. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestra lectura del día de hoy. Queremos despedirnos como lo hacemos cada día con una oración. Señor, dame sabiduría para el manejo de mi economía y mi tiempo. Señor, tus palabras son todo un desafío. Ayúdame a aprender cada día a negarme a mí misma tanto en las cosas pequeñas como en las grandes, y tomar mi cruz y seguirte. Gracias porque al darte nuestras vidas encontramos la vida en toda su plenitud. Señor, gracias por todos aquellos que te sirven de corazón por medio de sus habilidades artísticas, en el cuidado de la salud, la educación, los negocios, las ventas, la ley, los bancos,
y en todas las demás áreas de trabajo. Que como Bezalel todos seamos llenos del Espíritu de Dios y hagamos todo lo que nos mandas. Ayúdame a sacar el mayor partido a mi vida. Amén. Muy bien, amigos, y llegamos a otro final de esta edición de Lee conmigo la Biblia para este jueves 25 de febrero del 2021. Gracias por compartir este tiempo, estos 30 minutos y un poquito más tal vez que dedicamos cada día a leer la palabra de Dios, a aprender y tener en cuenta estos mensajes maravillosos que encontramos en la palabra de Dios, la Biblia. Así que muchas gracias, mi nombre es Andrea, me despido de todos ustedes, te recuerdo que puedes compartir este material con quien quieras y por supuesto si mañana Dios así lo permite nos volveremos a encontrar para nuevamente decirte, lee conmigo la Biblia. Muchas bendiciones.